En la costa de Nueva Escocia, Oak Island ha capturado la imaginación de aventureros y cazadores de tesoros durante más de 2 siglos. Desde tesoros perdidos a manuscritos descubiertos. Únase a nosotros mientras revelamos el descubrimiento revolucionario que ha sorprendido al mundo. Número 12. El descubrimiento más impactante en Oak Island. Un descubrimiento reciente ha añadido otra capa de emoción a la saga de la búsqueda del tesoro en Oak Island, en particular en lo que respecta al muy evasivo pozo de dinero. La fuente de emoción es una encuesta científica realizada por el Dr. Ian Spooner, un geólogo de la Universidad de Acadia. Adoptó un método conocido como fluorescencia de rayos X para examinar y probar las muestras de suelo obtenidas de varias partes del área del pozo de dinero, y los resultados del análisis revelaron un descubrimiento impactante. El descubrimiento es impactante para aquellos que no creen que Oak Island tenga ningún tesoro, y para aquellos que creen que los hermanos Legina solo están perdiendo el tiempo o montando un espectáculo. De los resultados del análisis, se puede ver que algunas de las muestras de suelo contenían altas cantidades de plata. El descubrimiento desató inmediatamente la especulación de que una cantidad sustancial de monedas o lingotes de plata podrían estar ocultos debajo de la superficie de la isla. La importancia de este descubrimiento debe considerarse. Ofrece numerosas oportunidades y abriría muchas puertas cuando se encuentre la plata. La plata ha sido utilizada como joyería y ha tenido una gran historia como uno de los metales más valiosos y codiciados. A lo largo de los siglos, ha servido como moneda. Las joyas adornadas se utilizaron en arte valioso y desempeñaron un papel importante en diferentes narrativas históricas. Los cazadores de tesoros encontraron muchas señales y señales en el camino mientras intentaban desenterrar el misterioso tesoro en Oak Island. Y el descubrimiento de plata plantea la posibilidad de que estos cazadores de tesoros estén a punto de encontrar el origen de las señales y estructuras que encontraron en la zona del pozo de dinero. Número 11. El pozo de dinero. El misterioso pozo de dinero. Desde 2014, los fanáticos de la serie, titulada La maldición de Oak Island, han permanecido pegados a sus asientos viendo a los hermanos de Michigan Rick y Marty Legina perseguir uno de los misterios más intrigantes y reveladores del hemisferio occidental. Siguiendo los pasos de los aspirantes a la casa de tesoros del pasado, incluido el presidente número 32 de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, los hermanos Legina han estado tratando de desenterrar un tesoro oculto que se cree que fue enterrado hace más de 2 siglos en esta pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia. El mencionado tesoro es un delicioso tesoro que se rumorea que es muy valioso. Podría ser cualquier cosa, desde un botín pirata hasta el Santo Grial, o incluso el Arca de la Alianza. De todos los lugares de la isla Oak donde excavan los hermanos, se presta especial atención a un lugar generalmente conocido como el Pozo del Dinero. A lo largo de los siglos, este lugar ha proporcionado tentadoras reliquias, una misteriosa piedra inscrita, así como numerosos obstáculos. El Pozo del Dinero, ubicado en el lado este de la isla Oak, es un pozo de más de 100 pies de profundidad. Según la tradición de la isla, el lugar atrajo por primera vez la atención de un adolescente local en el área en 1795, quien notó una hendidura en el suelo y con algunos de sus amigos comenzó a cavar, solo para encontrar un pozo artificial con plataformas de madera cada 10 pies hasta el nivel de 90 pies de profundidad. El pequeño problema es que la ubicación exacta del pozo se ha oscurecido después de que una expedición al azar en la década de 1960 provocara que arcilla, agua de mar, barro y otros desechos colapsaran en múltiples agujeros excavados alrededor del pozo de dinero original. En la actualidad, los hermanos Legina excavan en lugares que esperan que estén al menos cerca del pozo original, junto con otros lugares alrededor de la isla. Y al igual que muchos cazadores de tesoros y veteranos antes que ellos, Rick y Marty han visto sus esfuerzos truncados por aparentes trampas explosivas. Las trampas
Son túneles excavados en el suelo a varias profundidades. Están diseñados de tal manera que inundan el pozo con agua e impiden que los buscadores caven más, según la enciclopedia de Oak Island. Por ejemplo, un túnel de 500 pies de largo desde la cercana Smith's Cove asegura que tan pronto como se bombea el agua fuera de la bodega, se vuelve a llenar. ¿Cómo llegaron a existir estas trampas? Es todavía una pregunta sin respuesta. Otro aspecto de Oak Island que no ha sido aclarado hasta la fecha es cómo llegó allí el tesoro, que a todo el mundo le interesa. ¿Quién enterró algo en Oak Island y lo convirtió en un tesoro? Número 10. El tesoro escondido en Oak Island. El tesoro de Oak Island se remonta mucho tiempo atrás. Los primeros relatos sobre el tesoro se transmitieron de generación en generación como historia oral, hasta mediados del siglo XIX, cuando finalmente se pusieron por escrito. Los detalles de los numerosos informes varían, pero de todos ellos, la versión más aceptada es la del adolescente que mencionamos antes. Esta versión afirma que en 1795, un chico de 16 años llamado Daniel McGuinness estaba en una expedición de pesca cuando notó una marca en un viejo roble y una depresión cercana en el suelo. Llegó a la conclusión de que la cicatriz estaba causada por un sistema de cuerda y aparejos. Un sistema de cuerda y aparejos se utiliza para bajar algo al suelo. Una exploración adicional reveló una antigua carretera construida a lo largo del lado oeste de la isla, y había otra evidencia de un asentamiento anterior en la zona. Después de encontrar el intrigante lugar, McGuinness regresó al día siguiente con 2 amigos, con algunas palas y picos en la mano. Cuando comenzaron a cavar, los adolescentes descubrieron la boca de un pozo de 2 metros de profundidad y con suelo arcilloso con marcas de picos. A medida que cavaban más abajo, a 3 metros de profundidad, encontraron troncos gruesos. Los chicos no estaban bien equipados para ir más lejos, por lo que abandonaron la excavación. 9 años después, regresaron con la ayuda de un viejo hombre de negocios que había creído las historias que les habían contado los chicos, y el trabajo se reanudó en la isla con más personal y mejores herramientas. Mientras cavaban más profundamente, el equipo descubrió que cada 3 metros había plataformas de gruesos troncos de roble. Cuando cavaron a 27 metros, la excavación finalmente reveló su primer hallazgo significativo, una piedra con inscripciones extrañas. Pero ninguno de los miembros del equipo pudo explicarlas. Cavando más profundamente en lo que más tarde se conocería como el Pozo del Dinero, hundieron una palanca a 1,5 metros y encontraron una sustancia dura. Sin embargo, el sol se había puesto y los hombres regresaron a casa con la idea de regresar a la mañana siguiente para recuperar el tesoro que creían haber encontrado con seguridad. ¿Recuerdan las trampas explosivas que mencionamos? Lamentablemente, cuando salió el sol y los hombres regresaron, descubrieron que todo el pozo estaba lleno de agua. Se descubrió que los arquitectos originales que habían construido el pozo habían construido la trampa explosiva que la tripulación había activado sin querer. Número 9. Tesoro del infame Capitán Kidd. El Capitán Kidd y el tesoro de Oak Island. Dependiendo de a quién le preguntes, el origen más comúnmente asumido del tesoro de Oak Island es que puede ser el laúd enterrado del famoso capitán William Kidd. Era un pirata de Escocia en la década de 1690 que se rumorea que enterró un enorme tesoro en uno de sus viajes. En cuanto a si una parte del tesoro del capitán Kidd estaba escondido en la isla, el capitán es la única figura pirata importante de la que hay evidencia real de que escondió su tesoro, específicamente un tesoro que enterró en la isla de Gardiner frente a la costa este de Long Island. La teoría de que el tesoro de Oak Island es el tesoro enterrado del capitán Kidd comenzó con la historia de un viejo marinero y soldado que vivía en la costa de Nueva Inglaterra. El hombre era considerado misterioso en su comunidad porque era un recluso y a menudo mudo. Sin embargo, en su lecho de muerte, contó una historia interesante de sus años de juventud. En sus historias casi increíbles, afirmó que había estado a bordo del barco del capitán William Kidd y que había ayudado a Kidd
a enterrar 4 millones en oro en una isla aislada al este de Boston. Afirmó que nunca reveló su secreto ni reclamó el tesoro porque temía que lo capturaran y lo acusaran de piratería. Al igual que la vida salvaje de California, la historia se extendió rápidamente entre los primeros colonos de Nueva Inglaterra, y muchas de las islas cercanas se revolvieron en busca del tesoro, sin éxito. Fueron estas historias del tesoro de los piratas las que Daniel McGuinness recordó cuando se topó con el árbol y la depresión en la tierra en Oak Island. Es fácil ver por qué la historia le vino fácilmente a la mente. Oak Island, Nueva Escocia, a unas 700 millas al este de Boston. Existe otra teoría más sobre cómo llegó allí el tesoro que buscan los hermanos Legina en Oak Island. Número 8. El tesoro maya o azteca. A lo largo de la historia, está bien establecido que los pueblos de las Américas poseían grandes cantidades de oro y plata, y estos enormes tesoros se utilizaban para todo tipo de propósitos. Sin embargo, parecería que su fascinación por estos metales preciosos, en términos de valor monetario, perdió ante la de los españoles, que intentaron despojarlos de él. Esta teoría es que Oak Island se convirtió en un depósito para los conquistadores españoles del Nuevo Mundo en su época, y el tesoro enterrado pertenecía a los incas, los mayas, o probablemente los aztecas, siempre que fueran españoles. Si el tesoro llegó a la isla desde un lugar del sur de América, puede ayudar a explicar la gran cantidad de fibra de coco presente en el pozo de dinero, así como en las playas. No sería la primera vez que un galeón del tesoro se desvía de su curso y necesita encontrar refugio. Tampoco sería difícil imaginar un sistema corrupto en el que un grupo de españoles estuviera desviando algunos de los tesoros del Nuevo Mundo y necesitara un depósito para mantener su botín a salvo. También existe otra teoría que dice que España es dueña del tesoro. Sin embargo, en lugar de que toda España fuera depositaria, fue el propio imperio inca el que creó el pozo del dinero y realizó el depósito, que hasta el día de hoy no se ha encontrado. Esta teoría es una derivación de una leyenda. Según esta leyenda, al conquistador español Francisco Pizarro le prometieron una habitación llena de oro después de que perdonó la vida al rey inca Atahualpa, pero decidió en cambio hacer que lo estrangularan. El 26 de julio de 1533, un tal Ruminahui, el general del rey, se dirigía a entregar el oro para el rescate cuando se enteró de que el rey había sido asesinado. El general se olvidó de pagar el rescate y envió porteadores al este, a zonas deshabitadas, a donde luego regresaron en busca de más tesoros para esconder. Las leyendas sugieren que el tesoro había sido escondido en una cueva o arrojado a un lago, pero otras sugieren que fue al extremo norte, a una pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia. La distancia es bastante irrazonable, dadas las circunstancias en las que viajaron para esconder el tesoro. A menos, por supuesto, que se hicieran a la mar y una tormenta los transportara a tierras desconocidas. Número 7. Las joyas de María Antonieta. ¿Recuerdas nuestra mención de Franklin D. Roosevelt, el presidente número 32 de los Estados Unidos, y cómo se interesó profundamente en el tesoro? Bueno, él tiene su propia teoría fascinante sobre sus misteriosos orígenes. Roosevelt creía de manera firme que el tesoro comprendía nada más y nada menos que las joyas desaparecidas de la corona de Francia. Esta teoría intrigante se basa en la idea de que el rey Luis XVI, el monarca de Francia, y su esposa María Antonieta huían desesperadamente de París con las joyas desaparecidas, así como con sus propias gemas privadas y personales. Sin embargo, en junio de 1791, la pareja real fue capturada en Varennes y, sorprendentemente, no tenían los tesoros ni las joyas consigo. La historia, según la teoría, es que una dama de compañía leal logró escapar con las joyas. Se dice que esta valiente mujer se abrió camino a través del vasto océano Atlántico hasta llegar a la fortaleza de Louisbourg. A partir de ahí, la idea es que las joyas se escondieron en algún lugar extremadamente seguro, que, por supuesto, se cree que es el misterioso pozo de dinero de Oak Island.
Los teóricos han señalado un problema significativo con esta teoría intrigante. El principal problema radica en la línea de tiempo. Las joyas tendrían que haber estado escondidas en algún lugar entre la fuga de París en 1791 y el eventual descubrimiento del pozo de dinero en 1795. Con la expansión de Halifax y el considerable crecimiento de la población y el tráfico marítimo en la costa sur de Nueva Escocia durante ese periodo, parece poco probable que esta teoría sea una candidata viable. A pesar de esto, la teoría de Roosevelt sigue siendo una de las más cautivadoras y discutidas entre los entusiastas de los misterios históricos. Número 6. Los Caballeros Templarios y el Tesoro de Oak Island. Los Templarios, que existieron entre las cruzadas de 1129 y 1312, fueron una de las organizaciones más ricas y poderosas de Europa. Los miembros de la orden eran reverenciados como hábiles luchadores durante las cruzadas, y otros miembros eran conocidos y respetados por su destreza económica y las técnicas financieras innovadoras que introdujeron en las empresas. A pesar de su poder, su perdición llegó cuando el rey Felipe V de Francia, que en ese momento estaba profundamente endeudado con la orden, ordenó el arresto de los líderes templarios clave en 1307. El Papa siguió su ejemplo el 22 de noviembre, cuando emitió un decreto por el que se arrestaba a todos los templarios y se confiscaban sus bienes. Según la leyenda, muchos templarios huyeron a Escocia para refugiarse allí. No se fueron con las manos vacías. Se llevaron consigo tesoros religiosos invaluables, incluido el Santo Grial, de su santuario en la fortaleza de Montsegur. La autenticidad de este evento ha estado en duda durante años, hasta que Michael Bradley escribió un libro titulado Holy Grail Across the Atlantics, que presenta pruebas convincentes de que tal evento realmente ocurre. A su vez, esto llevó a un posible papel desempeñado en el misterioso pozo de dinero de Oak Island. También es digno de señalar que la Orden Templaria continuó en Portugal como Horda Militar de Cristo, es decir, Orden Militar de Cristo. El rey niega la sed de Portugal y se negó a seguir las órdenes del Papa, y en su lugar simplemente cambió el nombre de la orden. Se dice que un explorador portugués llamado João Álvares Fagundes visitó Nueva Escocia alrededor del año 1521. En 1607, Samuel de Champlain encontró una vieja cruz cubierta de musgo cerca de lo que ahora es Nueva Escocia, que algunos creen que fue erigida por Fagundes 80 años antes. Otra conexión muestra que los templarios estarían al tanto de la existencia de estas tierras. La difunta Sena Halpernae, una investigadora de los Caballeros Templarios de Nueva York y mencionada anteriormente con respecto a la piedra inscrita, también presentó un mapa con pruebas sólidas que vinculaban a los templarios con Oak Island. Solo el tiempo dirá si estos dos están realmente conectados o no. Número 5. Los manuscritos de Sir Francis Bacon. ¿Alguna vez has oído que los libros de William Shakespeare fueron escritos por otra persona? En algunos círculos se sostiene que Sir Francis Bacon, un personaje enigmático y multifacético, podría ser el verdadero autor de las obras atribuidas a Shakespeare. Bacon era conocido por su fascinación por las cifras y los códigos, lo que añade un aire de misterio a esta teoría. Se sabe que los seguidores de Bacon y sus devotos creen firmemente que él fue el autor no solo de las obras de Shakespeare, sino también de las de otros escritores contemporáneos. Esta creencia se basa en varios argumentos, aunque la razón principal por la que esta afirmación aún carece de fundamento sólido es que nunca se han encontrado los manuscritos originales. Sin embargo, algunos especulan que estos manuscritos podrían estar escondidos en una cámara secreta debajo de Oak Island, un lugar que ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas y cazas de tesoros a lo largo de los años. Se dice que Francis Bacon afirmó que sería reconocido por su verdadera identidad mucho después de su muerte, lo que sugiere que su legado podría estar esperando ser descubierto. Las teorías sobre los orígenes del tesoro de Oak Island no han terminado. De hecho,
Una de las teorías más intrigantes sugiere que el tesoro oculto podría ser en realidad una iglesia secreta o un depósito de conocimiento esotérico. Así, el misterio de Bacon y Oak Island continúa fascinando a historiadores, investigadores y entusiastas del misterio por igual. Número 4. El tesoro perdido de la Catedral de San Andrés. Algunas personas creen que el pozo de dinero contiene el tesoro de la antigua Catedral de San Andrés en Escocia. Durante la época de Cromwell, los ricos fueron reprimidos y objetos como platos eclesiásticos, oro, plata, gemas y bienes robados a los ingleses encontraron su camino hacia la catedral. En 1560 hubo una desaparición repentina. La gran cantidad de reservas que supuestamente se guardaban allí no se encontraron y nunca se recuperaron. Después de la repentina y misteriosa desaparición de la iglesia, se afirma que este tesoro encontró su camino hacia Oak Island, aunque esta teoría parece poco razonable. Si bien no está claro el motivo detrás de cruzar el Atlántico y enterrarlos en una isla aislada frente a Nueva Escocia, no es del todo imposible. Cualquiera que sea el origen del tesoro, la historia de cómo llegó a la isla y terminó enterrado allí sigue envuelta en secreto. En los siglos transcurridos desde entonces, ha sido bastante difícil distinguir los hechos del mito, dado que la mayor parte de la historia de la búsqueda de tesoros de la isla se ha perpetuado en gran medida a través de rumores y especulaciones. También existe la posibilidad de que los buscadores de tesoros difundan información falsa para despistar a otros. Teniendo en cuenta que los buscadores de tesoros no se dejan confundir por las numerosas teorías que lo rodean, no sorprende que se hayan encontrado diferentes cosas en la búsqueda del tesoro. Los hermanos de Michigan Marty y Rick Leguina y su equipo de cazadores de tesoros han estado excavando alrededor de una isla de Nueva Escocia durante unos 8 años en el popular programa La Maldición de Oak Island, y en 8 años han tenido 9 temporadas. Durante estas 9 temporadas, los hermanos Leguina han estado en una búsqueda constante del tesoro escondido, tal vez enterrado en la isla por piratas, el ejército británico, antiguos monarcas franceses o incluso los caballeros templarios. En el transcurso de su búsqueda, los hermanos Leguina, junto con el experto en detección de metales Gary Drayton, han encontrado principalmente barro, madera y varias herramientas de metal. Sin embargo, ellos, junto con una variedad de expertos en ciencia y arqueología, han hecho una sorprendente cantidad de otros descubrimientos ocultos en las 140 hectáreas de tierra que se dice que es una isla maldita. ¿Pero encontraron algo valioso? Número 3. Oro en la escotilla. Absolutamente. En un episodio del programa, el equipo de búsqueda del tesoro se adentró más en el corazón de la isla, con la misión de descubrir los secretos ocultos debajo de Oak Island. A medida que cavaban más, la misteriosa historia de la isla los desconcertaba cada vez más. Y la idea de encontrar un túnel oculto, tal vez incluso en lo más profundo del fondo del pozo, los emocionaba. Sabían que estaban al borde de algo importante, un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Esperaban ansiosamente ese momento revelador. Cuando finalmente todo encajó, estaban decididos a no rendirse, creyendo que las respuestas que buscaban habían estado frente a ellos todo el tiempo. El equipo podía sentir que se acercaba a descubrir algo enorme con cada paso, acercándolos a los misterios de la isla y descubriendo tesoros que habían estado enterrados. No era solo el equipo el que esperaba un gran avance. Rick Marty, Lars Nian y la experta en arqueometalurgia Emma Cooligan presentaron sus hallazgos en el Centro de Interpretación de Oak Island. Se agruparon, ávidos de saber sobre la historia de la isla y esperando ansiosamente un informe científico. Con suerte, este podría ser un punto de inflexión que los acerque a un descubrimiento masivo. Los resultados de XRF de DN 11.5 dedujeron la presencia de un túnel, lo que fue un hallazgo sorprendente para ellos. Un momento que significó que todos sus esfuerzos conducirían al éxito y los llevarían a la puerta final. La sala estaba llena de tensión y esperanza mientras el grupo se reunía para escuchar los hallazgos.
El análisis XRF de DN 11.5 produjo resultados que coincidían perfectamente con sus expectativas. La brillante especialista en arqueometalurgia, Emma, elaboró una conclusión emocionante basada en su estudio de sus hallazgos. Después de inspeccionar cuidadosamente un trozo de madera seca recolectada del pasadizo, utilizando un espectrómetro de rayos X, descubrió rastros de los materiales típicos encontrados en Oak Island. En la isla había mucho hierro, manganeso, titanio, calcio, potasio y aluminio. Aunque todas estas son cosas comunes, continuó con su estudio minucioso de los resultados, dejando todo para entregar. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Se encontró con un hallazgo inesperado, que era oro. Cuando se dieron cuenta de que el trozo de madera que estaban analizando contenía rastros de este metal precioso, su emoción no tuvo límites. ¿Qué hacía el oro allí? Y era un contorno muy grande, lo cual era muy notable. Número 2. La moneda del Caballero Templario. En el quinto episodio de la segunda temporada de La Maldición de Oak Island, titulado La Piedra de los 90 pies, se hizo un descubrimiento fascinante. Este episodio se centró en una pequeña moneda encontrada 3 episodios antes. Inicialmente, se creyó que se trataba de una moneda Maravetti, pero Gary Drayton y su equipo hicieron un descubrimiento mucho más intrigante tras una inspección minuciosa y detallada. Después de limpiar cuidadosamente la moneda, Tony Sampson, un experimentado cazador de tesoros y buceador, notó un diseño de cruz único en uno de los lados de la moneda. Esta cruz parecía ser el símbolo asociado con los Caballeros Templarios, un grupo que habíamos conocido por haber sido arruinado a principios del siglo XIII. Los Caballeros Templarios eran famosos por establecer uno de los primeros sistemas bancarios internacionales, lo que les otorgó una gran influencia y poder en la Europa medieval. Lo que comenzó como el sencillo descubrimiento de una pequeña moneda española de Maravedí, ahora se transformaba en una posible conexión con un importante tesoro de los Caballeros Templarios, que podría estar escondido en algún lugar de Oak Island. Este hallazgo aclaró algunas dudas sobre si el tesoro fue enterrado allí por los Caballeros Templarios, y sugirió que había una conexión histórica significativa con este grupo medieval. La introducción de este nuevo giro en la historia de Oak Island añadió una capa adicional de misterio y emoción a la ya intrigante búsqueda del tesoro. La posibilidad de que la moneda estuviera relacionada con los Caballeros Templarios capturó la imaginación de los investigadores y espectadores, alimentando la teoría de que en algún lugar de Oak Island podría estar escondido un tesoro invaluable legado por este famoso grupo con una fuerte influencia financiera y militar en su época. Este evento no solo revitalizó la búsqueda del tesoro, sino que también aumentó la expectativa y el interés en los episodios futuros. Número 1. Moneda de cobre Marivetti. En el último episodio de la primera temporada, titulado El hallazgo, mientras buscaba en un pantano, el experto en detección de metales, Steve Zasulik, tropezó con una moneda con un 8 grabado. Esta moneda generó una gran expectación entre los miembros del equipo y los espectadores del programa. Más tarde, se identificó como una moneda de cobre española de 8 maravedís, muy probablemente del siglo XVII, lo que aumentó aún más el interés y la curiosidad sobre su origen. En el estreno de la segunda temporada, titulado Once in Forever In, la moneda fue cuidadosamente limpiada y examinada por expertos en numismática. Durante este proceso, se reveló el año 1652 grabado en el otro lado de la moneda, lo que proporcionó una pista crucial sobre su antigüedad. Un análisis más detallado de la moneda, utilizando tecnología avanzada, reveló que había estado perdida en el pantano durante cientos de años y no había sido plantada recientemente, lo que confirmó su autenticidad. Todos los indicios apuntaban a que se trataba de un descubrimiento histórico legítimo, el primero de muchos a lo largo del programa, lo cual emocionó tanto a los hermanos como a los seguidores de la serie. La importancia de este descubrimiento radica en que demostró que los hermanos estaban en el camino correcto en su búsqueda.
¿Podría esta simple moneda de cobre ser evidencia de la riqueza pirata oculta? Esta pregunta intrigante añadió un nuevo nivel de misterio y emoción a la serie, capturando la imaginación de la audiencia y dejando abiertas numerosas posibilidades para futuras exploraciones y descubrimientos. Nos vemos en el próximo video.